Buenas, señoras y señores, de nuevo con ustedes. Decía en el día de ayer y la semana pasada, al referirme a hechos del país que tocan de frente al Congreso Nacional, que ni están todos los que son involucrados en esos hechos, ni son todos los que están en el Congreso sujetos ni siquiera de sospecha. De que en el Congreso, aunque pareciera para uno cuesta arriba creerlo, pensarlo, el conocimiento que uno tiene de mucha gente de ahí los hace saber que está muy lejos de sospecha, no de hechos delictivos, de siquiera la sospecha. Y lo decía con ese nivel de responsabilidad al señalar hechos ciertos y al adelantar otros que van a pasar. Pero además, debo decir que también en el Congreso hay gente que hace su trabajo. Y que al final de su ejercicio congresual pueden hasta presumirlo si quisieran. Y decir, yo pasé por ahí, yo hice esto. Y a lo mejor se van con cierto dolor porque ven cosas que pasan con las que ellos no comparten. Pero pueden hasta presumir. Claro, el que va a dialogar con nosotros en esta tarde no presumiría porque no es presumido. Nada más por eso. Tobías Crespo, dirigente de la Fuerza del Pueblo, convencido de las ideas que levanta y aporta, y uno que ha aportado. De paso, vamos a hablar hasta de una de las leyes que él llevara al Congreso, que se convirtiera en realidad y que tiene algunos elementos como para discutirlo con él, que conoce a fondo esa ley, que es la que creó el Intran, que ahora está teniendo, hay que decirlo así, con el incumbente actual, con quien no me unen lazos de amistad, pero debo decir que está haciendo mucho mejor trabajo que la primera designada al frente de esa entidad. Yo era de lo que quería y creía que iba a ser Tobías. Bienvenido. Si no lo digo me muero. Buenas tardes, Salvador Sánchez. Gracias por invitarme a este programa Cronómetro Político. Tú sabes que al igual que tú, en febrero del 2017, el país como un todo pensó eso mismo, pero como uno no estaba en los planes y políticas del anterior gobernante y él tenía su equipo, ¿verdad? Y sus acompañantes, su gente de confianza, pues nosotros nunca pensamos que íbamos a ser nosotros. Sí estábamos seguros de que Tobías Crespo no iba a ser, pero nosotros nunca hemos ido al Congreso a preparar proyectos de leyes para nosotros luego aprovechar esa situación. Le dejamos al país una normativa por los próximos 20 o 30 años que se van a ver sus resultados. Todavía tengo las expectativas, aunque tenemos muchas situaciones de desconfianza, pero sí, la ley está ahí, la ley 6317 es una realidad, ya no hay excusa. Ya antes la gente, la AME decía que la ley 241, decían las 12 instituciones que estaban ahí, cada una dispersa, que eliminamos 5 de ellas y creamos un solo ente que fue el Intran, desde el punto de vista de establecer las políticas públicas y la regulación y todo lo que son las normativas, los reglamentos, las especificaciones técnicas del sector, como autoridad nacional, y luego entonces transformamos lo que fue la DGCET, la AME en DGCET, y todavía queda pendiente, y eso es una tarea de este gobierno que veo que se ha ido por otro lado, y ya hemos advertido sobre el cumplimiento de la ley, de que la misma ley en el artículo 356 le da un mandato al Poder Ejecutivo que el gobierno anterior no hizo, que fue convertir a la ONSA en no una oficina como era o como ha sido, sino en un verdadero operador de servicio público con eficiencia, con eficacia, y que se estableciera los niveles de servicio para dar un transporte público en corredores específicos, y en el caso de la OPRE, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, que tenía
o todavía tiene, aunque vamos a ver con un decreto que ha dado el Poder Ejecutivo, cómo va a quedar esto, las funciones de planificación, de organización, de construcción de sistemas ferroviarios de transporte masivos, ¿verdad? Y sobre todo la operación y el mantenimiento de esos sistemas. La ley 6317 daba un mandato al Poder Ejecutivo para desagregar, en el caso de la OPRE, lo que sería una unidad ejecutora desde el Ministerio de Obras Públicas, al cual está adscrito el Intran, que es el ministerio de más competencia, y ahí dando cumplimiento a un mandato de la Constitución que nos manda a nosotros los legisladores cuando creamos un nuevo ente público que no debe estar aislado, aunque sea descentralizado y autónomo, y desagregar las funciones de planificación, construcción y mantenimiento de la operación. Y entonces estas dos grandes instituciones competirían por los prestadores de servicios privados que ya tendrían su licencia. Así es que está establecido en la ley 637, aunque vimos un decreto desde el mes de junio del año pasado, o julio, que se publicó un mes y pico después, que crea una oficina desde el Ministerio de la Presidencia de la República, que su trabajo debe ser el establecimiento de sistemas de transporte masivo, entiéndase metro, tranvía, trenes, monorrieles, teleféricos, y que entrando en competencia también con la misma OPRE y el Intran le quita atribuciones, y en el caso de lo que tiene que ver con la constitución de fideicomiso, le da el mandato a esta nueva oficina, que es la Oficina de Movilidad Sostenible, tanto en la parte privada, pública, de pasajeros, urbano e interurbano, para formar fideicomisos, ya dando mandato y cumplimiento a la ley que tiene que ver con fideicomisos. Nosotros esperamos que la mayor reforma, y aquí yo hago un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, y a su equipo de gobierno, no soy quien para darle, ¿verdad?, las recomendaciones, pero la mejor forma de hacer una reforma en el sector de la movilidad, del transporte, del tránsito y la seguridad vial es dando cumplimiento a esta ley, porque esta ley trabajamos mucho tiempo, más de 4.000 horas de trabajo, más de 500 reuniones de comisiones, vistas públicas, consultamos. Sí, es una ley fue bueno. Por eso digo, pero que la mejor reforma que se le puede dar al país es el mandato que dio el Congreso, dar cumplimiento a lo que dice la ley y no incumplir lo que la ley establece. Tobías, el tema no es la ley, aunque ya la hemos conversado, y ese preámbulo que tú has hecho de la entrevista es más que válido. Tuve que hacerlo porque me motivaste. Y sobre ese chin, ¿por qué no se concluyó incluyendo todos los elementos necesarios para que de esa ley pariera el Ministerio de Transporte, incluyendo ahí 11, incluyendo OPRE, incluyendo lo otro, y hasta por mandato ahí mismo, dejar establecido y planificado las 7 terminales? O sea, algunos detalles que no son de la ley propiamente, pero se derivan de esta si se quisiera. No, mira, el establecimiento de las terminales urbanas, interurbanas, para descongestionar la grande está en la ley. La ley da un mandato al Intran y al Poder Ejecutivo de establecer todo lo que es un plan nacional de movilidad sostenible, tanto de pasajeros y de carga, a nivel urbano e interurbano, creando las grandes terminales. Incluso establece las terminales para el origen y el destino, de que deben estar los vehículos para evitar el congestionamiento y que estén aparcados en las vías públicas, y que monopoliza parte del entorno urbano. Yo vi el diseño hace muchos años, el original de esas terminales, y una cuestión que uno... Y se empezó, en el gobierno anterior se empezó en Boca Chica, la que hicieron o la que van a hacer en Lo Alcarrizo, yo creo que debe ser ya en Pedro Brán, un poco más retirado, sí, que conecte con la circunvalación de Santo Domingo, porque ya Lo Alcarrizo tiene más de 500, exacto, para la parte del nordeste, los vehículos que vienen del norte, que pueden irse al nordeste sin tener que venir acá, o que van para el este y ya ahí terminan hacia Boca Chica y siguen hacia Punta Cana, y los que vienen de la parte sur, sobre todo la parte de carga, y los que vienen de la
carretera Sánchez, Jaina Oriental, Jaina Occidental, pueden interceder en la circunvalación de Santo Domingo y movilizar la carga sin que tenga que entrar al Distrito Nacional y al Gran Santo Domingo. Eso está establecido dentro de la ley, cada una de esas políticas públicas está ahí. Fue un trabajo de mucha gente, Salvador. A nosotros no se nos quedó nada, nosotros fuimos reconocidos como un código, es decir, este es el único país que tiene un código de la movilidad, del transporte, del tránsito y la seguridad en un único texto, porque los demás países tienen leyes separadas de cada uno de estos temas y nosotros logramos eso. Pero en el caso específico de la pregunta sobre la ONSA y la OPRED y el Ministerio de Transporte, o sea, nosotros, de todos los elementos del Ministerio de Transporte. Nosotros como legislador tenemos que llegar a consensos. Y en momentos hay que ceder, porque una ley tan importante donde tuvimos que consensuar con los navieros, con el CONEC, con la IRD, los industriales, con los transportistas de carga, con los motoconchistas, y nadie osó cuestionarnos. No teníamos interés en el sector y pudimos tener la capacidad y la credibilidad de que incluso todos los dirigentes de los partidos políticos se unificaron y dieron un mandato para que yo fuera el fiscalizador de esa ley. Eso no se logra muy fácil en un Congreso con tantas diferencias, hay que tener niveles de confianza y con tantos intereses. Logramos eso y la ley está ahí, pero yo sigo creyendo que debe haber un Ministerio de Transporte por la importancia que representa para el país, para el desarrollo del país, lo que es la movilidad urbana e interurbana. Pero no solamente eso, nuestra propuesta, y nosotros escuchamos en un momento dado, Salvador, al Ministerio de Administración Pública, que nos convenció, pero de manera temporal, a los 15 legisladores. Él nos indicaba que con tantas instituciones dispersas, tantas sopas de letras que había, que la OTTT, que la DGTT, que el FONDE, que el CAR, que la ONSA, que la OPRE, que la Dirección Central de Seguridad Vial, que la Politur, que la de Santiago, que era Metrasan. Si tantas sopas de letras, nosotros llevar al país y embarcarlo a un ministerio donde ese ministro iba a dedicar casi el 99% de su tiempo a la parte de la transición, de toda esta sopa de letras, iba a ser confuso. En todos los países, Salvador, hay un ministerio que maneja de manera sistémica, holística, integral, la parte aérea, marítima y terrestre. Es decir, el transporte de personas y de mercancía debe verse por aire, mar y tierra. Y el ministerio no solamente debe ser de transporte terrestre. Por eso fue que en un momento nos convenció de que fuéramos a un nivel de instituto y que después, en 5, 7, que yo entiendo que por como va la ley, va a ser en 10 años, nosotros establezcamos una sombrilla ministerial con la importancia verdadera que debe tener. Y ahí tu conectabilidad, que es el Instituto de Aviación Civil y los que tienen que ver con el Departamento Aeroportuario, integras todo con lo que es el Intran, integrarías los operadores ya con establecimiento de regulación y la parte de navegación también. Que ONSA, Metro y lo que todavía aquí no existe, que es el monorriel. Exacto, y los que puedan venir los otros sistemas, pero ahí también el tren. Se establecería, Salvador, la parte marítima, es decir, la parte que tiene que ver con el transporte marítimo de personas, porque tú sabes que aquí también llegan, como diríamos, carga, ¿verdad? Flete, pero también llegan personas a través de las diferentes cruceros, y con un rango ministerial se pudiera establecer una política más global, ¿verdad? Más integral de todo lo que es las personas y la carga. Bueno, permíteme decirle a Víctor, que es el productor nuestro, que le estoy enviando 2 videos, de los cuales yo quiero el de Leonel primero, y el de la Fuerza del Pueblo después. Que me avisen cuando estén listos, porque quiero preguntarte algunas cosas de esto. Tobías, a diferencia de otros políticos, tú, y debo mencionarlo también, y Manuel, son 2 políticos, y a los 2 yo lo conozco desde los inicios de estar en política, cuando era a los 14, yo a los 18. Sí, yo los conozco desde muchacho, metido en la bemberria de la política, haciendo política
de lo que uno llamaba la rebeldía de izquierda, la rebeldía de la juventud y eso. Inspirado por Don Juan. Y nunca, y ustedes nunca fueron gente ni de aprovecharse, a mí me consta, ni de tampoco andar alardeando, pero sí de posiciones. Muy independientes y muy firmes. Los vi desde el principio, incluso a veces contigo y con Manuel decía, pero esto, lo otro, y ustedes decían, no, o sea, tenían sus posiciones. Uno discutía con ustedes cosas, pero tenían sus posiciones. Y lo que tú has narrado de la ley indica hasta dónde te ganaste un respeto entre los propios y los ajenos. La política, Tobías. Tú, que uno puede decir esas cosas de ti. Y la historia está ahí. Todo lo que está pasando en la política, en el sistema de partidos políticos, ¿cómo tú lo ves? No hablo de los detalles, porque los detalles a veces ni siquiera valen la pena entresacarlos. Pero todo lo que está pasando en los sistemas de partidos políticos, porque no está pasando solo en República Dominicana. Nosotros nos quedamos en lo nuestro, porque es lo que sufrimos de manera más directa. Sí. Hay otros países que las cosas malas del sistema de partidos políticos ha tocado más fondo que en República Dominicana, porque en Colombia, en México, la situación todavía ha sido en el Perú, en Nicaragua, en otros países ha sido más denigrante incluso, o si se quiere, más cruda. Más violenta. Más violenta. Y la de nosotros, ¿cómo tú la ves? Mira, Salvador, nosotros la vemos con mucha preocupación. Precisamente la semana pasada, al ocurrir estos casos que salieron a la luz pública y que son de investigación de hace mucho tiempo, nos preocupan no solamente como político, como servidor público, que hemos dedicado 35 años de nuestra vida, aparte de lo que hemos dedicado a la parte académica, profesional y empresarial, sobre todo por nuestros hijos y por nuestros nietos, es decir, por lo que nosotros pudiésemos estar dejando a las próximas generaciones, porque la narcopolítica que lleva al narcoestado ha desplegado una serie de esfuerzos permeando gran parte de las estructuras, y no solamente estamos hablando de diputados o congresistas, sino alcaldes, regidores, y por qué no desde el punto de vista del Ministerio Público, de la Justicia. Aquí no quiero estar sacando el lado a la responsabilidad de que pudieran tener los congresistas, pero ha permeado el empresariado, hay hasta instituciones religiosas que son utilizadas para esto, las juntas de vecinos, las instituciones deportivas. La institucionalidad del país. Toda la vida, porque desde hace 20 años el narcotráfico anteriormente pagaba en dinero, y eso pues se veía en la afluencia de recursos de lo que se dedicaban a esta actividad, y de hace 20 años para acá pagan especie, y eso ha demostrado un despliegue del microtráfico en todos los barrios de la República Dominicana, porque ese pago que se hace en especie se pone en pedazos más pequeños a la disposición económica de gente que anteriormente no tenía los recursos para consumir, que ya se le trata desde el punto de vista jurídico como pacientes, ¿verdad? Como enfermos. Pero el que trabaja con una gran cantidad ya es un traficante. Y sobre esa base nosotros entendemos que se ha permeado toda la estructura, el tejido social. Y cuando hablo del tejido social es en la República Dominicana, todos los ciudadanos que nos movemos. Pero yo creo que no todo está perdido, porque aunque la política puede ser un elemento para posiblemente buscar impunidad, para poder tener respaldo o soportar parte de esas operaciones, la política es una ciencia muy noble, muy pura, y lo que hemos tomado esto como vocación de servicio, como una actividad para verdaderamente ayudar y servir a los demás, lo vemos con preocupación, y debemos exigir que haya una redefinición de los aspectos de la política, y sobre todo en los partidos políticos, en los directivos de todos los partidos políticos.
Creo que sí. Mira, en el año 2009 yo participé por vez primera en un proceso electivo interno de primarias en el Partido de la Liberación Dominicana. Nunca había aspirado a una posición electiva. Salí el más votado, pero no con recursos, sino por la gente vio mi gestión o nuestra gestión como director general de tránsito terrestre de 6 años, más la de Manuel Crespo, mi hermano, en la juventud, que fue el primer ministro de la juventud, y nos decía que nosotros íbamos a ir a un nivel político de mayor altura para poder seguir ayudando a los demás, y lo plantearon así. Y yo en ese proceso recuerdo que hubo un gran jurista que dijo que habían 40 precandidatos que estaban vinculados a las actividades ilícitas, y en ese momento la Comisión Electoral del Partido de la Liberación Dominicana tomó una decisión y los excluyó a todos. Eso te puedo decir que hasta me benefició, porque yo estaba en segundo lugar y al quitarme la persona en mi circunscripción del primer lugar, que estaba gastando una millonaria, pasé como de manera natural por el liderazgo al primer lugar, que era el que yo me había ganado, ¿verdad?, con el trabajo. Pero algunos de ellos, Salvador, pudieron irse a otros partidos políticos y se inscribieron. Y no solamente, ganaron y fueron congresistas. Entonces eso te dice que no es solamente los partidos políticos, es también la Junta Central Electoral, es el Ministerio Público, la Procuraduría, que cuando tenga una información de que X o Y persona está cuestionada, debe dar las alarmas y las notificaciones. Aún haya una investigación, pero hay formas de tú lograr poner en atención a los directivos de los partidos políticos las actividades a las cuales se dedica una persona. Esto es una media isla. Y aquí todos nos conocemos. Tú ahorita decías que nos conocía a nosotros desde pequeños, desde jóvenes. Y aquí todo el mundo sabe lo que hace cada quien. Estamos hablando de 48.000 kilómetros cuadrados que todos nos conocemos. Y mira la casualidad. Es más, aquí hay comunidades que todos son familia. Pero mira la casualidad, no es un decir, porque mucha gente puede interpretar, ¿cómo va a ser que lo conoce? Sí, porque Manuel... no tanto tú, Manuel comía en mi casa, Manuel estudiaba... Y Manuel es más joven que yo le llevo 3 años, Manuel. Pero se metió a la política primero que nosotros. Y Manuel comía en mi casa, a veces se quedaba hasta muy tarde porque estudiaba con la hermanita mía. Vivía metido en mi casa. ¿Cuando estaban en la Perito o en la UAS? En la UAS. Ah, ok, porque él estudió en la Perito también. Sí, entonces en la UAS, él estudiaba con la hermanita mía y Manuel vivía metido en mi casa. Y a través de Manuel te conocí a ti y vi la carrera. Y vi cómo llegaron a los puestos y vi cómo salieron de los puestos. Claro. O sea, yo lo digo porque el político no es como inicia, sino como concluye. Entonces, yo creo que eso te dio. Mira, Tobías, este video. Tírame el primer video, el de Leonel. El de Leonel. Por la tenacidad, por la persistencia y por la fuerza de la razón y de la convicción, en cada momento en que hemos actuado, la fuerza del pueblo siempre ha salido victoriosa. Se ha creado una mística en torno a la fuerza del pueblo, que ya el pueblo dominicano lo acoge de manera inevitable, ineludible, como la fuerza que saldrá vencedora en el año 2024. Tobías, ese proceso, tú dentro de la fuerza del pueblo, de repente abandonaste un sitial ganado en el Partido de la Liberación Dominicana y ante el proceso que llevó a la división, porque no es la salida de unos y otros, sino una división dentro de un partido por diferencias. Te vas a construir una organización. Ese proceso de construcción de una organización, ¿tú cómo lo ves, el de la fuerza del pueblo?
Mira, lo vemos no solamente con mucho optimismo, sino con mucha esperanza de que eso se convierta en realidad lo que nosotros estamos construyendo. Y mira que no fui parte en el año 73 cuando el profesor Juan Bosch deja al PRD y forma el Partido de la Liberación Dominicana. Mi primer voto fue en el año 86 por el profesor Juan Bosch, pero ya en el 90 yo era suplente de una mesa en la UNFU, defendiendo los votos de ese partido y de ese candidato, el profesor Juan Bosch. Y en el 95-96 yo era presidente de Leonel 96, desde la Kennedy hasta los Jardines del Norte, donde nos hemos criado, ¿verdad?, del año 74. Sí. Pero ahora, construyendo esta nueva organización, siendo parte de esa historia, porque desde el año pasado que salimos, inmediatamente el presidente Fernández de septiembre llama a reinscribirse a los que estaban inscritos y a inscribirse los que no estaban inscritos, los nuevos. Y en el mes de noviembre, consono casi con la fecha de la Constitución de la República, inicia el primer Congreso del Pueblo, de la Fuerza del Pueblo, profesor Juan Bosch. Duramos ahí hasta el mes de febrero-marzo, que concluyó con 17 grandes temas, donde 7.680 miembros y dirigentes de la Fuerza del Pueblo, más 6.000 y pico de personas que no eran de la Fuerza del Pueblo, pero que de manera semipresencial, como se le llamó en la plataforma, participamos de un congreso único en el mundo, democrático, participativo, digital, virtual, a través de la plataforma, y donde 899 propuestas fueron consolidadas y votadas por 17 mesas temáticas que fueron conformadas en 5 grupos de trabajo, dando un solo documento de la declaración de principios, la política de organización, los estatutos, la estrategia electoral, la política exterior y de los mercados, la política de juventud, de mujer, de financiamiento del partido y de rendición de cuentas, es decir, 17 grandes temas. Y entonces ahora en el mes de mayo estamos en un proceso muy importante, que es el proceso de llevar a que la Fuerza del Pueblo al mes de octubre, posiblemente noviembre, antes de concluir este año, tengamos más de 1 millón de afiliados, que es el objetivo. 1 millón de afiliados. 1 millón de afiliados. Nosotros, este plan que se llama Plan General de Afiliación y Organización, porque estamos afiliando a las personas, los estamos organizando en direcciones de base. Luego esas direcciones de base las vamos a conformar en direcciones medias para constituir lo que son las direcciones municipales y provinciales y de circunscripción y de ultramar también, porque se está haciendo este trabajo también fuera del país, donde está organizado la Junta Central Electoral y donde los partidos hacen activismo político. Esas expectativas, Bonetra, yo sé que las vamos a lograr, porque la gente cree y piensa que la Fuerza del Pueblo empezamos desde cero. No, ahí vemos una gran cantidad de dirigentes con una capacidad acumulada y experiencia, no solamente en la parte teórica, porque fuimos formados como cuadros políticos y sabemos hacer teoría y práctica, teoría y acción. Y sobre esa base nosotros entonces iniciaríamos en el mes de enero o en el mes de febrero en lo que sería el primer congreso elector o electivo Manolo Tavares Justo, de la Fuerza del Pueblo, que va a llevar a escoger al presidente del partido, el secretario general, los presidentes provinciales, municipales, de circunscripción, los municipales, los titulares de las 52 secretarías del partido y las vicesecretarías, y los de ultramar, porque los que ostentamos hoy por hoy cargos es temporal, es transitorio, hasta que nos diéramos este primer congreso constitutivo y luego el primer congreso elector. Basado ya y este trabajo logrado en el año que viene, convertido en la principal fuerza política de oposición y viendo lo que está ocurriendo, que el pueblo, mira Salvador, cuando un pueblo desde muy temprano, dicen que cuando el domingo va a llover, desde el sábado uno se da cuenta, está observando en Leonel Fernández y en la Fuerza del Pueblo a 3 años de las elecciones como la fuerza política para ganar y para vencer en el 2024, te indica que no hay nada más inteligente que la inteligencia colectiva. Vamos a pedirte un permiso, Tobías, para entonces retomar el diálogo después de una pausa informativa y comercial. ¿Qué espera la Fuerza del Pueblo? ¿Qué arrastra del anterior partido como males? ¿Qué bondades son superación de lo de antes? ¿Y cuáles serían las perspectivas después de la pausa?